Te lo digo sin rodeos y con el corazón en la mano, si hoy sientes el peso de la escasez, no eres un caso perdido, eres un caso pendiente, y este mensaje es el punto de giro que tu historia estaba esperando. Quédate hasta el final porque voy a darte las frases y los gestos mínimos que cortan los 7 hábitos que te mantienen pobre y, al cierre, te voy a invitar a dar el siguiente paso para que no vuelvas a mirar tu vida desde abajo. No eres tu barrio, no eres tu apellido, no eres tu último recibo de sueldo, eres lo que practicas todos los días cuando nadie te ve, y si lo que has practicado es obedecer al miedo, gastar sin rumbo, esperar a sentirte listo o rodearte de un coro que te pide que bajes, no te culpo. Te entrenaron así, desde hoy nos reentrenamos tú y yo con hechos pequeños y terquedad limpia. El primer hábito que te hunde es vivir al borde, gastar antes de tener, llamar necesidad a caprichos que anestesian 5 minutos y te roban meses. Yo estuve ahí, con el dinero alquilado a intereses que crecen como hiedra, con la cabeza hecha humo al llegar fin de mes. Aprendí algo que no se negocia. De cada entrada, una parte se queda conmigo, aunque moleste. Cuando una moneda se queda, nace un dueño. Cuando todo sale corriendo, se queda un mendigo con zapatos nuevos. No te pido milagros, te pido ver. Durante 7 días anota todo lo que sale, todo, incluso lo que no cuenta. El papel es un espejo sin insultos. Cuando ves la fuga, eliges la llave. Cuando eliges la llave, baja el ruido. Y cuando baja el ruido, aparece la fuerza para decir, esto se queda. El segundo hábito es postergar decisiones que te harían crecer. La mente vende la mentira del cuando esté listo, y ese día no llega. Descubrí que la motivación no precede a la acción. La sigue. La puerta no se abre con ganas, se abre con mano. Las ganas, si quieren, vienen después a ayudarte a sostener. Hoy decides cerrar algo pequeño que te drena. Una llamada hecha, un trámite presentado, una postulación enviada. Cerrar te devuelve dignidad. El tercer hábito es pensar chiquito disfrazado de prudencia. No te digo que vivas de humo, te digo que te atrevas a un norte amplio. Si tu visión cabe en un bolsillo, tu vida también. Cuando dibujas un destino que te estira, tus pasos se alargan. La incomodidad que sientes es señal de crecimiento, no de locura. El cuarto hábito es depender del estado de ánimo. Las ganas son clima. Hoy sol, mañana viento. La disciplina es el techo bajo el que trabajas, aunque afuera truene. El día que dejas de pedir permiso a tu pereza, nace un adulto dentro de ti. Hay cosas que se hacen porque se hacen. Escribir tu meta antes de mirar el teléfono, mover el cuerpo 10 minutos antes de abrir la puerta, repasar tus números, aunque te dé sueño. Cuando tu palabra vale en tu propio oído, el mundo empieza a creer en ti. El quinto hábito es un entorno que te baja el volumen. No son malos, están cansados, pero el cansancio ajeno pega. Si tus conversaciones favoritas son quejas, chismes y no se puede, la mente se te llena de polvo. Sube el filtro. Menos tiempo con lo que te arrastra, más tiempo con lo que te pone de pie. Si aún no tienes a esas personas cerca, usa ideas. Voces que te exigen con cariño. Tu mente aprende el tono nuevo y busca cuerpos que lo sostengan. El sexto hábito es vivir sin blanco. Sin blanco todo parece urgente y nada cambia. Con blanco lo urgente deja de gritar. Una meta no es mejorar, una meta es juntar X en Y meses para Z motivo. Número, fecha y sentido. Cuando el para qué está vivo, el cómo aparece y tú dejas de dar vueltas como trompo. El séptimo hábito es creer que aprender terminó cuando saliste de la escuela. Ahí empieza el retroceso. Aprender no es lujo, es llave. Cada semana eliges algo útil y lo practicas, aunque sea poco. Trato con personas, orden de tareas, herramientas que te vuelven más rápido y claro, el mundo huele el entrenamiento serio y te abre puertas que a otros les parecen paredes. Y debajo de todo hay una raíz, culpar hacia afuera. Cuando todo lo malo tiene nombre y apellido ajeno, te quedas sin manos. Responsabilizarse no es darse golpes en el pecho, es recoger las riendas. Preguntas nuevas traen caminos nuevos. ¿Qué parte de esto depende de mí? ¿Qué puedo hacer hoy con lo que tengo? ¿Qué dejo de tolerar desde ahora? Llamo a eso volver a casa. En casa mandas tú. Si te estás preguntando por dónde se empieza donde duele menos mentirte, el gasto que te apaga, la excusa que más usas, la compañía que más te frena, el trámite que más has evitado. Eliges uno, lo contradices cada día con un gesto humilde y repetido, y sostienes ese gesto hasta que ya no te reconozcas. Después eliges el siguiente. Esto no es espectáculo, es albañilería del alma.
No te prometo una autopista vacía, te prometo camino real, días flacos, días firmes. La victoria no es no caer, es volver sin drama. Cuanto más rápido vuelves, menos manda el patrón viejo. Esa rapidez es un músculo que se entrena con microcumplimientos diarios. Un minuto de regreso hoy vale más que una semana de perfección mañana. Si tu billetera está apretada, honra cada moneda. Fue horas de tu vida. Dale trabajo, que pague lo esencial, que alimente tu meta, que traiga un poco de futuro al presente, ni culto ni desprecio. Respeto. El respeto ordena, y cuando hay orden, hay menos fuga. No es magia, es cuidado. Tu cuerpo es la herramienta que sostiene tu salida. La pobreza cansa, y el cansancio te hace elegir peor. No te pido un maratón, te pido un cuerpo utilitario. Camina, bebe agua, duerme lo mejor posible dentro de tu realidad. Un cuerpo más despierto toma mejores decisiones con el mismo dinero y la misma calle. También te hablo del lenguaje. Tu boca diseña la casa donde vas a vivir. Si te oyes diciendo no puedo, el cuerpo se apaga. Si te oyes diciendo aprendo y pruebo, el cuerpo se acomoda para moverse. No es positivismo bobo, es ingeniería interior. Las palabras que repites programan tu atención y tu coraje. Quiero darte ejemplos de vida diaria que cambian un mes entero. Presentarte 10 minutos antes a tu cita contigo mismo, hablar con respeto incluso cuando no te miran, entregar un trabajo simple con detalle, llevar una libreta y usarla, contestar recibido, gracias cuando te confían algo. Esa suma de gestos te convierte en alguien confiable. La confiabilidad paga, y no solo en dinero, te devuelve el rostro. Hay hábitos caros disfrazados de premio, compras que reparan el ánimo 5 minutos, créditos que son cadenas con perfume, pantallas que se comen tu noche. Te invito a un trato contigo. Cada vez que tu mano vaya a comprar alivio, cuenta hasta 5 y pregúntate si ese objeto se convertirá en herramienta o en ancla. Si es herramienta, busca mejor precio. Si es ancla, suéltalo y celebra en silencio. Acabarás celebrando más de lo que sueltas. Cuando subes tu estándar, cambian las conversaciones. Al principio incomoda. Te verán raro por querer dormir mejor, aprender algo, llegar puntual, ahorrar sin hacer alarde. Aguanta ese tramo. Los que importan entenderán. Los que no se aburrirán de criticar. Tú sigue, porque tus hijos, tus sobrinos, tu gente están mirando cómo se camina con la frente alta sin dinero de sobra. Ese ejemplo vale más que cualquier discurso. Voy a decirlo de forma que no lo olvides. Pobre no es solo quien tiene poco dinero. Pobre es quien entrena cada día su impotencia. Hoy cambias de gimnasio. Desde hoy entrenas tu mando. Eliges un patrón y lo contradices, con la paciencia de quien lima una llave hasta que abre. No vende likes, pero abre puertas. Si alguna voz en tu cabeza dice, esto no es para mí, respóndele con hechos. Haz la llamada que te da vergüenza, estudia 30 minutos lo que te da sueño, ordena tu semana en una página. Presenta tu nombre donde nunca te presentaste. Esa colección de pasos tímidos se vuelve una marcha, y una marcha mueve montañas pequeñas todos los días. No te dejes atrapar por la religión del todo o nada. Nuestra ruta es un poco y siempre, un poco de aprendizaje y siempre, un poco de orden y siempre, un poco de ahorro y siempre, un poco de coraje y siempre. Los demás lo llamarán suerte cuando te vean. Tú sabrás que fue terquedad bien dirigida. Cuando te falte aire, recuerda que la dignidad no es un lujo, es tu base. Dignidad es cumplir aún en pequeño, hablar con verdad, no vender tu futuro por dopamina barata. Dignidad es decir no por ahora a lo que te hace retroceder y sí a lo que te pone de pie. Dignidad es caro al principio y barato después, todo lo contrario que la trampa de siempre. Si hoy estás solo y te duele, permíteme invertir ese dolor. Úsalo como prueba de que ya no encajas donde te pedían que fueras menos. Estás entre puentes. Al cruzar, aparece gente que parece inventada. Exigente y buena. Te van a pedir más de lo que te pedías y vas a darlo porque descubrirás que sí podías. Voy a dejarte un mapa de día simple y poderoso. Levántate 5 minutos antes para escribir tu blanco. Mueve el cuerpo un poco. Anota 3 tareas cortas que sí cambian algo. Cumple la primera antes del mediodía. Come con respeto, aprende 10 minutos algo útil, apaga 1 hora la pantalla antes de dormir y escribe qué cerraste. Repite, una semana así y tu tono interno cambia. Un mes y tu entorno te mira distinto. Un año y te preguntas por qué no empezaste antes. No pasa porque seas especial, pasa porque funcionas. Si mañana caes, vuelve sin teatro.
El teatro gasta energía que necesitamos para construir. Una disculpa clara si fallaste a alguien, una corrección concreta, una vuelta a lo decidido. Nada de discursos de derrota, el drama entretiene, el regreso transforma. No todo depende de ti, pero lo que depende de ti es suficiente para empezar. Si esperas que el mundo te pida perdón para avanzar, perderás años. Si decides avanzar con lo que hay, ganarás respeto ante tus propios ojos. Ese respeto mueve techo. Te estarás preguntando si se puede sin padrinos y sin títulos, se puede con hábitos que te hagan valioso, con tiempo usado en sumar, con palabras que no se desinflan, los títulos ayudan, los hábitos sostienen. Cuando lleguen los títulos, tus hábitos ya habrán limpiado la mesa para servir mejor. No me interesa venderte humo, me interesa que te escuches fuerte diciendo no vuelvo a entrenar mi impotencia. De ahí para adelante, cada día trae su adversario. Un gasto impulsivo que evitas, una excusa que desarmas, un amigo que quieres y al que pones límites, una noche que dedicas a dormir en vez de escaparte por la pantalla. Suena pequeño, es enorme. Al final del día vas a saber si avanzaste por un detalle. Tu cansancio. El cansancio de rueda es amargo y te hace irritable. El cansancio de avance es profundo y te deja callado, satisfecho. Busca ese cansancio. Ese es el que paga. Si hoy tienes deudas que te quitan el sueño, no te escondas. Escribe cuánto, a quién, en qué fecha, llama, acuerda, cumple. Los números prefieren la luz. Cuando los miras, pierden el tamaño de monstruo. La vergüenza baja y regresa el aire. El aire trae pensamiento, el pensamiento trae salida, salida trae calma. Voy a repetirte lo que me salvó. Decide rápido, corrige en el camino. Quien espera garantía, muere esperando. Quien camina, se entrena en resolver. La vida respeta al que camina con cabeza despierta y pies honestos. No esperes aprobación para cambiar. La aprobación llega tarde. A veces llega cuando ya no la necesitas. Honra a los que te quieren y te cuidan. Al resto, muéstrales con hechos. Los hechos callan bocas sin herir. Todo esto suena serio porque lo es. Tu vida lo merece. Convertirte en alguien que sostiene a los suyos con la cabeza en alto empieza hoy con una frase que te pido que digas en voz baja ahora mismo. Voy a entrenar mi mando cada día. No es eslogan. Es contrato. Y los contratos contigo se honran o duelen. Elige el que menos duela. Cuando te pregunten qué estás haciendo, responde simple, estoy cumpliendo. Si insisten, añade, todos los días, aunque sea poquito. Los que entienden se alegran, los que no, se cansan de molestar. Tú sigues. Ahora te dejo la imagen para pensar. Te veo dentro de un año abriendo una puerta con las mismas manos, pero otra mirada. No presumes, no te escondes, saludas, entregas, vuelves. Hay fuerza tranquila en tu paso. No es la lotería, es tu colección de días bien usados. Es el precio pagado con dignidad, no con gritos. Y cuando te pidan el secreto, sonreirás breve. Dejé de entrenar mis excusas y empecé a entrenar mi mando. Esa frase te quedará justa como un traje hecho a medida. Quiero hablarte del respeto por el tiempo. El tiempo es la moneda secreta de los pobres y los ricos. Todos recibimos la misma cantidad diaria, pero no la gastamos igual. Si tu tiempo paga distracciones, la jornada te devuelve humo. Si tu tiempo paga aprendizaje, trabajo honesto y descanso que repara, la jornada te devuelve músculo. No hablo de obsesión, hablo de darle a cada hora una tarea que tenga sentido. Una hora de orden por semana cambia un mes entero. 4 semanas cambiadas cambian un trimestre. Y los trimestres, cuando se suman, se vuelven años con forma. Quiero contarte algo que casi nadie confiesa. Nos enamoramos del alivio inmediato porque anestesia. La anestesia es comprensible cuando hay dolor, pero no cura. Si cada tarde la llenas de anestesia, te despiertas peor. Te propongo analgésicos que no te rompen, caminar al sol 10 minutos, conversar con alguien que te quiere y te dice la verdad, hacer una tarea pequeña que estabas pateando. Parecen remedios tontos, son medicina de alto impacto cuando se hacen a diario. La mente te pedirá fiesta, ruido, humo. Tú dile, hoy no, hoy elijo algo que cuando termine me deje mejor de lo que empecé. Verás cómo a los pocos días tu cabeza te lo pide sola. Hablemos del orgullo. Hay un orgullo que te salva y un orgullo que te hunde. El que te hunde no te deja pedir ayuda, no te deja preguntar, no te deja admitir. No sé, enséñame. Ese orgullo fabrica pobreza que habla fuerte.
El orgullo que te salva es la dignidad de decir, aprendo, corrijo, gracias. Ese orgullo construye respeto, no te hace pequeño admitir lo que te falta. Te hace grande querer llenarlo. Si vas a negociar, negocia limpio, ofrece lo que de verdad puedes sostener y pide lo que necesitas sin vergüenza. La claridad atrae acuerdos. Las medias palabras hacen perder tiempo a todos. Cuando sientas que te tiemblan las rodillas, apóyate en esta estructura corta. Esto es lo que hago. Así lo entrego, este es mi valor, estas son mis horas, esto puedo mejorar en 2 semanas. No impresiona, convence. Una cosa más sobre el dinero. El ahorro no es castigo, es libertad diferida. Cuando guardas, compras margen de maniobra. Margen es poder decir no a cosas indignas, poder ir al médico, poder tomar un bus para una entrevista, poder dormir sin pesadillas de interés. Guarda a la vista, un frasco con nombre, una cuenta separada, un bolsillo que no tocas, mirarlo crecer. Aunque sea lento, te recalibra, te recuerda que tú mandas, y el que manda en pequeño un día manda en grande. Sobre aprender, elige rutas cortas y útiles. Trato con personas, comunicación clara, herramientas que todo empleo usa. No esperes el curso perfecto, empieza con lo que hay. Toma notas como si el futuro dependiera de ellas, porque depende. Enseña lo aprendido a alguien en tu casa. Enseñar fija lo que sabes y te da autoestima. Autoestima no es inflarte, es verte capaz en tu propia mirada. Con autoestima, no aceptas lo que antes aceptabas. No te olvides de la gratitud valiente. No es gracias para resignarte, es gracias para ubicarte y desde ahí decidir mejor. Agradecer que hoy puedes mover el cuerpo, que hoy tienes una mente que aprende, que hoy tienes una oportunidad de volver a intentarlo. Ese gracias no te duerme, te da suelo firme y desde suelo firme se camina más parejo. La queja es adictiva. Cada dosis te calma 5 minutos y te roba 1 hora de acción. Prueba un día sin quejarte en voz alta. Cuando la queja te suba a la garganta, cámbiala por una pregunta o por un paso. Al final del día sentirás tu cabeza menos viscosa. Esa ligereza es gasolina barata. Si te toca ayudar en casa y sientes que eso te ata, cambia el ángulo. Ayuda como profesional, llega a tiempo, termina lo que empiezas, deja mejor de lo que encontraste. Tu casa es tu primer cliente. Ese estándar lo llevas a la calle sin darte cuenta. El respeto se te nota incluso en cómo pones una silla. Sé ese tipo de persona. El mundo paga esa energía con oportunidades silenciosas que otros no ven. Cuando te llegue la primera mejora, no cambies las cerraduras que te trajeron hasta aquí, no te endeudes para exhibirla, consolida, limpia, fortalece, agrega 1 hora de sueño, un libro útil, una caminata más larga. Tu avance no necesita aplausos, necesita raíces. Las raíces hacen que lo que crece no se caiga con el primer viento. Un aviso sobre compararte. Si te comparas con el mejor día de otro, pierdes. Compárate con tu promedio de la semana pasada. Si hoy hiciste un poco más que ese promedio, vas bien. Milímetros diarios hacen kilómetros. No esperes el salto acrobático. Busca el paso firme. El paso firme te lleva más lejos de lo que imaginas. Y una promesa para cerrar este bloque extra. Si tú cuidas tu palabra contigo, tu mundo deja de tratarte como si fueras descartable. La confianza que siembras en ti mismo se siente al hablar, al mirar, al caminar. Y esa confianza llama trabajo, alianzas, puertas, no por magia, por coherencia. La coherencia es imán. Si después de todo esto sientes una mezcla de miedo y coraje, estás vivo. El miedo te cuida, el coraje te conduce. No mates al miedo, enséñale a sentarse mientras manejas. Hoy manejas tú. Hoy eliges tú. Hoy cortas uno de los 7 hábitos con un gesto pequeño y tercamente repetido. Mañana otro. Y así, sin ruido, sin selfies, sin aplausos prestados, te vas alejando de la pobreza aprendida y te acercas a una vida que no te da vergüenza mirar de frente. Si necesitas una última chispa, toma esta frase y repítela hasta que se vuelva músculo. No vuelvo a entrenar mi impotencia. Cuando estés a punto de comprar alivio caro, dilo. Cuando estés a punto de tirar la toalla, dilo. Cuando te inviten a la mesa de la queja, dilo. Esa frase es un martillo pequeño que rompe cadenas finas. Con cadenas rotas, caminas. Quiero que pienses en algo sencillo. ¿Qué pasa cuando le das a una planta un poco de agua cada día, aunque sea poca? No se vuelve un bosque en una tarde, pero deja de secarse, endereza el tallo y al rato te sorprende con hojas nuevas. Así funciona tu vida cuando cambias hábitos. No explota en fuegos artificiales, se alinea por dentro y empieza a crecer en silencio.
Hay una trampa que desgasta. La urgencia de demostrarle al mundo que ya cambiaste. No necesitas anunciar nada, necesitas cumplir. El mundo entiende el idioma de los hechos y los hechos no gritan, se notan. Si hoy cumples algo pequeño contigo, mañana tu mirada cambia, y con tu mirada cambia el trato que aceptas y el trato que das. Hablemos del dinero con la claridad de la cocina de casa. No es sagrado ni sucio, es herramienta. Sirve para pagar lo justo, resguardar lo necesario, impulsar lo importante. Cuando lo miras con respeto, sin miedo ni culto, se te ordena la cabeza y se te ordena el día. Respeto significa anotar, elegir, guardar, revisar, corregir. Sé lo que duele llegar al final del mes con la lengua afuera. Lo sé porque la mente empieza a empujar. Ya, ¿qué importa? ¿Para qué seguir? Me merezco un descanso caro. Y ahí te detengo con cariño. Sí mereces descanso, pero que te deje mejor, no peor. Descanso que repara. Dormir un poco más, caminar al sol, comer simple, conversar de verdad, hacer una tarea corta que estaba clavada. Si te tomas en serio este cambio, habrá días de rabia. Rabia contra ti, contra el pasado, contra los que no ayudaron. No vayas a soltar todo porque te enoja haberte tardado. La rabia es energía. Si la vuelcas en acción concreta, se vuelve motor. Si la vuelcas en queja, se hace barro. Hoy elige motor. Te propongo un juego honesto durante 7 tardes seguidas. Cuando vayas a gastar por impulso, detente 5 segundos y pregúntate, ¿esto me sirve o me ata? Si sirve y puedes, busca mejor precio. Si ata, suéltalo y aléjate 15 pasos. No es magia, es respeto por tu mañana. Quiero que escribas, aunque sea en un papel arrugado, lo que de verdad quieres sostener en un año. Paz en la cabeza, un oficio que domines, poder ayudar en casa sin perderte a ti, descansar sin culpa, tener un guardado que te dé margen. Cuando lo escribes en seco, tu mente entiende que vas en serio. Hay gente que te dirá, si fuera tan fácil todos lo harían. Y tienen razón en algo, no es fácil, es más sencillo que fácil. Lo sencillo es claro, lo fácil no duele. Aquí habrá pequeñas molestias, decir no, llegar 10 minutos antes, ordenar papeles, pedir disculpas, cumplir cuando nadie aplaude. Esas molestias son la entrada a la vida que sí te queda bien. Si fallas, no regales el día entero, corta pronto. 1 minuto de regreso vale más que una tarde de flagelarte. El látigo distrae, el regreso construye. Fallé, me corrijo, sigo. 3 pasos, sin teatro. Quiero hablarte del silencio útil. Hay un silencio que te vacía y otro que te carga. El que te carga es el que usas para pensar qué decisión te saca 1 centímetro del agujero. El que te vacía es el que usas para masticar la culpa. Elige el primero. ¿Cómo se hace? Te sientas 5 minutos, respiras normal, miras tu hoja y eliges una cosa que harás ahora. Luego te levantas y la haces. No compres estatus barato, hay cosas que brillan 3 horas y después duelen 3 meses. Aprende a diferenciar brillo y valor. El valor se nota al día siguiente. Te deja mejor parado, más libre, más claro. El brillo te deja con sueño, deuda o vergüenza. Tu nombre es tu capital. No lo hipoteques por una mentira, un mañana te pago que no piensas cumplir, una promesa floja. Si hoy no puedes, di no puedo. La gente decente respeta la verdad clara, y a la larga, esa verdad trae trabajo. Si te sientes detrás, va a aparecer la tentación de correr hacia toda puerta abierta. No lo hagas. Camina firme hacia una. Correr a todas es chocar. Caminar a una es llegar. Elige la que haga sentido con tu meta escrita, aunque sea más lenta. La prisa confunde, el paso parejo te da cabeza. Hablemos de amistades. No tires a nadie a la basura, el desprecio no te hace grande. Pero cuida tus horas. Hay personas que te quieren, pero su costumbre es bajar. Ámalas sin entregarles el timón. Y busca sin vergüenza gente que sube. Alguien que te exija puntualidad, que te pregunte por tus avances, que no se ría de tus metas. Esa gente existe. Tal vez esté más cerca de lo que crees. Hay heridas viejas que explican mucho de lo que haces hoy. Explican, pero no mandan. Cuando la herida te pida otra vez huir, recuerda, explicar no es excusar. Puedes entender de dónde viene tu impulso y aún así elegir distinto. Eso es ser adulto. Dices, ya lo intenté. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo lo sostuviste? ¿Con qué claridad? ¿Con qué compañía? ¿Con qué descanso? Intentar no es probar un día con la mitad del cuerpo. Intentar es sostener con cuidado una elección durante un tiempo decente, ahí se ve si funciona.
No te encierres en números imposibles. Si hoy puedes guardar una moneda, es una moneda. Si hoy puedes aprender 10 minutos, son 10 minutos. Lo pequeño, hecho con respeto, cambia el ánimo. Y el ánimo claro abre puertas que el ánimo roto ni ve. Voy a tocar el tema del orgullo herido. A veces no pedimos ayuda por miedo a quedar chicos. Te lo diré así. El que no pide ayuda no protege a su orgullo, lo ahoga. Pedir bien no es mendigar. Necesito esto. Puedo entregar esto. Gracias por escucharme. Pedir bien es de gente seria. Prométete menos cosas y cúmplelas todas. Una promesa cumplida vale más que 10 juramentos sin destino. Empieza con promesas de bolsillo. Hoy llamo a tal. Hoy ordeno esto. Hoy camino 15 minutos. Hoy no discuto por costumbre. Te vas a sorprender del poder de lo pequeño cumplido. No te pelees con tu pasado cada día. Agradece lo que te enseñó y encárgate de lo que sigue. El pasado ya te cobró. No le pagues doble con tu atención de hoy. Tu atención es cara. Úsala en construir. A veces nos levantamos torcidos. Está bien. Lo que no está bien es quedarse doblado. Ten a mano 3 cosas que enderezan tu día. Escribir una línea de propósito, moverte un poco, llamar a alguien que te ancle. Hazlas aunque no quieras. El día se te recoloca solo con esas palabras. Aprende a decir por ahora. No digas más la palabra nunca. No digas mañana lo hago. Di lo hago hoy porque estoy cuidando algo importante. El no por ahora cuida tu energía. Y la energía es tu gasolina para salir del pozo. Si te critican, escucha por dentro. ¿Hay un 5% de verdad que puedas usar para mejorar? Si es sí, tómalo y sigue. Si no, suéltalo y sigue igual. Pero sigue. Pararte a discutir con cada voz te roba pasos. Cuando lleguen los primeros resultados, no te ablandes. En esa esquina, muchos dan la vuelta y vuelven a lo de antes. Te pido 2 cosas. Refuerza tus bases, sueño, ahorro, orden, y evita la tentación de exhibirte. Lo sólido no necesita vitrina, necesita raíces. La paciencia no es esperar a brazos cruzados, es trabajar mientras esperas. En la espera se prueba el carácter. Ahí se deciden los hombres que sostienen y los que se desarman. ¿Cómo se sostiene? Con lo básico diario, con la ruta a la vista, con descansos que no te roban. En las casas donde falta, a veces sobra ruido, ruido de peleas viejas, de reclamos circulares, de culpas que cambian de dueño. Si puedes, baja el volumen. No todo merece respuesta. El silencio, bien usado, ahorra llanto y alumbra la salida. Practica el respeto en lo chico, saludar, mirar a los ojos, no prometer de más, cuidar lo prestado, dejar limpio. Parecen detalles, son tu tarjeta real. Hay puertas que se abren por un acto simple bien hecho 3 veces seguidas. Cuando un día te sientas a punto de tirar la toalla, toma un papel y escribe 3 líneas. ¿Qué me pasó? ¿Qué hice bien? ¿Qué haré distinto mañana? Esa pequeña revisión te salva de volver al piloto automático. No malgastes tu fuerza en convencer a quien no quiere escuchar. Usa tu fuerza en construir terreno firme. Cuando haya terreno, sobran palabras. No dejes que la necesidad de aplauso te robe los ladrillos. Asúmelo con paz. Habrá personas que se alejen cuando empieces a cambiar. No es tragedia, es ajuste. Estaban para un capítulo, no para el libro entero. Agradece su parte, suelta, sigue. No pelees contra el sueño con bebidas que te prestan horas y te cobran días. El descanso real es parte del trabajo. Dormir mejor te hace ver lo que ayer no veías. El error repetido, la oportunidad escondida, la palabra de más que puedes evitar. Si trabajas de lo que salga, profesionaliza tú lo que salga. Llega limpio, llega a tiempo, pregunta claro, entrega más de lo acordado, cobra con respeto, sonríe breve. Esa forma humilde de profesionalismo te separa del montón. Hazte amigo del orden. No del orden maniático, del orden que te encuentra papeles, que te recuerda fechas, que te evita pagar de más por olvido, un cuaderno, una hoja pegada, una cajita con nombres. Nada de lujo, puro sentido común entrenado. Cuidado con el total por una vez. Una vez abre grietas por donde se cuela lo de siempre. Cuando te oigas decirlo, contesta, no hoy. Y pasa de largo. Al principio cuesta. Luego te sale solo. Dale un uso noble a tu teléfono. Puede ser una válvula de escape o un taller. Si hoy lo usas para aprender algo que te sirva, para hablar con quien te suma, para organizar tu día, ya lo convertiste en herramienta. La herramienta no te salva, pero contigo sí construye.
Cuando te inviten a la queja colectiva, prueba esto. Escucha 2 minutos, propone una acción y si no hay acción, retírate con educación. Tu energía es poca y valiosa. Cuídala. Aprende a cobrar lo justo sin temblar. No pidas perdón por querer vivir con dignidad. Si alguien regatea hasta humillarte, ese no es tu cliente. A veces decir gracias pero no es salvar la semana. Lava tu mente a diario. No con frases vacías, sino con decisiones que te devuelvan tu sitio. Ordenar la mesa donde trabajas, lavar el plato que usaste, responder ese mensaje pendiente, preparar tu ropa de mañana. La claridad afuera ayuda a la claridad adentro. No pongas tu valor en manos de desconocidos. Las redes pueden ser una plaza útil o un mercado de gritos. Úsalas con límite y fin. No dejes que decidan tu humor. Tu humor merece algo más serio que un pulgar levantado. Si hoy tienes que elegir entre quedar bien y quedar en paz, elige quedar en paz. La paz te deja pensar, quedar bien te deja inquieto, y la inquietud mal llevada te hace gastar, pelear, distraerte. Cuando mires a tus mayores, honra lo que pudieron con lo que tuvieron y toma tu turno. No estás aquí para repetir destino, estás para mejorarlo. No lo digas fuerte, hazlo claro. Hay puertas que no se abren a la primera, no te ofendas. Toca de nuevo mejor. Si a la tercera no abre, es otra puerta. No confundas persistencia con terquedad sin rumbo. Persistir es mejorar el intento, terquedad es repetir sin escuchar. Lleva un conteo sencillo de tus pequeños triunfos. Días sin gastar por impulso, llamadas hechas, veces que llegaste antes, horas de sueño recuperadas. Ver el conteo te pone de pie. No es vanidad, es registro de camino. A veces te vas a aburrir. El aburrimiento llega cuando el ruido baja y aparece lo real. No huyas siempre del aburrimiento. Úsalo para ordenar, para aprender, para pensar. Esa calma es taller de decisiones. No te regañes por necesitar cariño. Necesitar cariño es humano, solo cuida de dónde lo buscas. Si lo buscas donde te piden que bajes, te cobran caro. Si lo buscas donde te respetan, te recarga. Cuando te toque enseñar a alguien lo que estás aprendiendo, hazlo con paciencia. Enseñar te fija los cimientos. Y cuando enseñas, recuerdas por qué empezaste. No para ser más que nadie, sino para ser más dueño de ti. Si te ofrecieron algo que suena demasiado bueno para ser cierto, normalmente no es cierto. Consulta con alguien sobrio, espera una noche, lee la letra chica. La prisa es el disfraz favorito del engaño. Guarda números importantes en papel por si el teléfono falla. Ten siempre 2 rutas para llegar a una cita. Lleva siempre un plan B para comer sencillo si se cae el plan A. La previsión baja el estrés. Con menos estrés eliges mejor. Haz una limpieza amable de palabras que ya no quieres decir no puedo, todo me sale mal, siempre lo mismo. Cámbialas por otras que te dejen espacio. Voy a aprender. Hoy me salió regular y mañana mejor. Lo intento de nuevo. Te parecerá pequeño, es enorme. Cuando te pidan más de lo acordado, primero cumple lo acordado. Si decides dar más, que sea tu regalo, no tu obligación. Dar de más por miedo a perder te debilita. Dar un poco más por nobleza te fortalece. Reconcíliate con el ritmo. No todo puede ocurrir hoy, pero algo sí. Ese algo diario es la cuerda por la que sales del pozo. Sujeta la cuerda, no la sueltes, no te compares con quien ya está arriba, tú subes a tu manera. Si un día te escuchas tratando mal a alguien por cansancio, repara, pide perdón y corrige la próxima. La amabilidad no es un lujo, abre tratos, aligera jornadas y te deja dormir mejor. Revisa los lugares donde gastas por vergüenza, para no quedar mal, para aparentar, para no decir que no. La vergüenza te vacía la billetera. Aprende a decir no puedo mirando de frente. Es mejor un no honesto que un sí endeudado. Habrá momentos de silencio pesado, de dudas largas. En esos días, agárrate a la rutina mínima. Tu línea escrita, tu movimiento corto, tu tarea clave, tu descanso a tiempo. La rutina mínima es tu chaleco en el río. Si estás criando, recuerda, tus hijos te oyen con los ojos, te miran cumplir o fallar, ahorrar o tirar, hablar con respeto o reventar por nada. No necesitas sermones, necesitas ejemplo. El ejemplo les arma la columna. Confía en el efecto de sumar sin ruido. Un día te van a preguntar, ¿qué cambió? Y vas a decir, me fui tomando en serio. Esa frase resume un mundo. Tomarte en serio no es dejar de reír, es dejar de traicionarte. Cuando te sientas muy lejos de tu meta, acércala.
Divide el camino en tramos claros y celebra cada poste alcanzado. No esperes al final para sentir orgullo. El orgullo sano de hoy te da gasolina para mañana. Agradece lo ganado y lo aprendido, pero no te duermas encima. Lo que ayer fue desafío hoy es piso. Párate en ese piso y mira un poco más alto. No para volverte ansioso, sino para honrar la vida que ya estás construyendo. Y si alguna voz te dice que la vida es solo aguantar, no la creas. La vida es avanzar con sentido. Aguantar es una estación, no una casa. Tu casa es el avance honesto, el cuidado diario, el trabajo claro, el amor bien dado, la palabra tenida en pie. Antes de irte, no sueltes este aprendizaje. Dale clic ahora mismo a la miniatura que ves en la pantalla y sigue conmigo al siguiente paso. Ahí te muestro el crux de tu vida. Cuando quieras rendirte, necesitas oírlo hoy con ejemplos sencillos. Cómo convertir lo que decidiste hoy en resultados visibles mañana. No lo dejes para después, entra ya y sigamos construyendo juntos tu salida al éxito paso a paso, sin teatro y con hechos. Allá seguimos, con trabajo de verdad y el futuro sentado en nuestra mesa. No estás solo, aunque a veces lo parezca. Cada vez que eliges bien, te acompañas mejor. Cada vez que cumples, te haces compañía de calidad. Esa es la soledad que no pesa, la de estar contigo y de sentirte confiable.